Quiero compartir con ustedes del capítulo 9 de Marcos, el verso 38 al 40. Marcos, capítulo 9, verso 38 al 40. Y quiero que lea conmigo la palabra del Señor. Dice la Escritura: Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Este es uno de esos pasajes bíblicos donde yo les tengo que confesar lo siguiente. Cuando yo quiero oír sobre este pasaje bíblico, siempre he tenido que predicarlo yo. En todos mis años como pastor y en todos mis años en el Evangelio, nunca he escuchado a nadie predicar sobre este pasaje bíblico. La razón puede ser diversa, pero desde luego lo que hace imperativo este pasaje bíblico dentro de su narrativa es la obligación que tenemos todos los cristianos a vivir dentro del marco de la tolerancia. Y desde luego a mucha gente tal vez se le dificulte el hecho de que dentro de las doctrinas, dentro de los dogmas y dentro de las experiencias de nuestra fe, necesitamos vivir dentro de un marco de tolerancia. Dentro de la historia del documento de Marcos, uno encuentra una serie de información interesantísima sobre el documento. Número uno, no podemos olvidar que los nombres de los evangelios fueron puestos posteriormente. Al inicio no tenían nombres. Y desde luego, dentro de las Escrituras, encontramos que el Evangelio según San Marcos tiene ese título porque llana y sencillamente en la misma Escritura se da a entender que hubo una persona llamada Marcos, que este Marcos era sobrino de Bernabé, que fue compañero de Pedro y que fue el mismo que en un momento dado Pablo y Bernabé discutieron por él, porque a fin de cuentas a Pablo no le interesaba andar con Bernabé. También es interesante saber que este documento, el Evangelio según San Marcos, siempre estuvo vinculado a Marcos, a tal punto que grandes teólogos de los primeros años, como Papias, como Justino el Mártir, como el mismo Irineo, como el Canon Muratori, todos y cada uno de ellos apuntaba y decía que el autor de este evangelio había sido Marcos. Ese muchacho a quien Pablo despreció porque se acobardó en un momento dado, más adelante se convirtió en un
extraordinario proclamador del Evangelio. Ahora, algunos de los pensadores bíblicos, cuando hablan de Pedro, cuando hablan del Evangelio de Marcos, dicen que Marcos es como si Pedro estuviera narrando sus propias historias, sus propias vivencias con respecto a Jesucristo. Y desde luego, dentro de ese contexto, se plantea el propósito del Evangelio según San Marcos. Y uno de ellos es responder a los problemas del presente. Es decir, el libro de Marcos se escribe para responder a una serie de dificultades que los cristianos tenían en el momento en que ellos se estaban desarrollando como iglesia en el primer siglo, y desde luego para responder a esos problemas lo que hizo Marcos fue pensar en los dichos y en los hechos de Jesús para a través de ellos vincularnos a nosotros con el propósito de Dios. Es todavía lo que nosotros hacemos, porque cada vez que nosotros queremos actuar como cristianos, lo primero que debemos preguntarnos es cómo Jesús lo haría. Así es que el Evangelio según San Marcos tiene como propósito ello, ¿no? Buscar la forma de, a través de los dichos y a través de los hechos de Jesús, el poder responder a cada una de las necesidades de los cristianos, de las dificultades de los cristianos, para que veamos en Jesús ese modelo extraordinario de vida digno a seguir. Ahora bien, la historia que hemos leído en la noche de hoy, pues desde luego Marcos es muy claro en su planteamiento y dice que fue Juan el que se acercó a Jesús con la intención de que Jesús le aplaudiera una decisión espontánea, voluntaria, que él había tomado. Resulta que Jesús había mandado a los discípulos a predicar, los mandó de dos en dos, y una vez los mandó a predicar, ellos se encontraron con un individuo que estaba predicando en el nombre de Jesús y que estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús. Y desde luego es como resultado de esa historia que Marcos presenta que hay una gran enseñanza para los cristianos del año 70 después de Cristo, para los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, del cuarto, del quinto, y todavía esa gran enseñanza sirve para los cristianos del siglo XXI. Es una lección de tolerancia, porque plantea que el respeto y la consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás debe ser una conducta cristiana. Es decir, yo puedo como creyente tener mi propia posición desde el punto de vista teológico y puedo como cristiano defender mi posición desde el punto de vista teológico y puedo argumentar sobre lo que creo y puedo con fuerza no solamente argumentar, sino defender las cosas que yo creo. Pero lo que yo no puedo hacer es desarrollar una postura de intolerancia hacia la forma y manera como creen los demás. A mí me llama la atención cómo funcionamos a veces dentro del cristianismo. Por ejemplo, en Puerto Rico hay religiones que están expuestas a través de los chinos. Los orientales se reúnen para practicar su religión. Y también en Puerto Rico los japoneses se reúnen para practicar su religión. Y los indios también se reúnen para practicar su religión. Los judíos también en Puerto Rico se reúnen para practicar su religión.
y los musulmanes. De hecho, Puerto Rico tiene actualmente como unas 11 mezquitas en toda la isla, donde los musulmanes se reúnen para practicar su religión. Sin embargo, una de las cosas que yo observo es que hay una palabra en el campo religioso que se llama apologética. La apologética no es una mala palabra. Apologética lo que quiere decir es la capacidad de defender lo que uno cree, ¿verdad? Sin embargo, esos proyectos religiosos de todas estas denominaciones pasan por encima y a veces hasta inadvertida por parte de los cristianos. Por ejemplo, yo no he escuchado mucho a cristianos contrastar la posición cristiana con respecto a la religión musulmana, ni contrastar la posición cristiana con respecto a la religión de los chinos. Pero sin embargo, descubro que la inmensa mayoría de las discusiones en el foro religioso, por lo general, donde se dan, es en el contexto de los cristianos. Somos los cristianos los más que nos atacamos. Somos los cristianos los más que discutimos sobre nuestras posiciones. Somos los cristianos los que peleamos contra aquellos que tienen tal o cual posición distinta a la nuestra. Y con toda honradez, no hemos sido llamados a pelearnos con nadie. Pero a fin de cuentas, ¿por qué pelearnos con aquellos que están bajo la sombrilla del cristianismo? ¿Por qué enviar saetas a aquellos que tienen a Jesucristo como el Señor y como el Salvador de sus vidas? Desde luego, ¿qué es lo que yo debo hacer desde el punto de vista de la experiencia de mi fe? ¿Qué es lo que yo debo hacer desde el punto de vista de lo que yo creo? Pues mire, el mandato bíblico, el mandato escritural, es que aquello que me ha sido revelado, yo lo debo proclamar, yo lo debo defender, yo lo debo sostener, pero nunca debe ser al precio de atacar la experiencia de fe de otros. Nunca debe ser al precio de procurar ridiculizar la fe de otros. Nunca debe ser al precio de provocar en la vida de otros una experiencia de dolor por cuanto no creen como yo creo, por cuanto no practican lo que yo practico. Mire, usted no tiene idea la cantidad de gente que yo me encuentro en la calle, gente que no vive la experiencia de fe que yo vivo. ¿Y sabe lo que muchas veces hacen? Me dicen, ay, yo cuando oro por usted, lo presento al Señor y lo presento a la divina providencia. Y yo se lo encomiendo, y por ahí empiezan a encomendarme pues, a todo lo que dentro del marco de su experiencia ellos creen. ¿Usted se cree que yo voy a perder mi tiempo entrando en una discusión para lacerar la fe que ellos tienen? Sobre todo cuando el anhelo y el deseo que está en su corazón es pedirle a Dios que me bendiga. No, en lo absoluto. De hecho, hace un par de años atrás, yo recibí una cartita y dentro de la cartita habían 2 bombones. Era una ancianita de Ponce que me decía, pastor, en mi iglesia, la iglesia católica, apostólica, romana, hicieron una actividad donde bendijeron estos dulces y dijeron que se los enviáramos a alguien a quien quisiéramos mucho. La verdad que yo pensé y finalmente entendí que a quien mejor le debía mandar los dulces es a usted. Pues yo bendije a Dios, porque allá en Ponce hay una católica apostólica romana que dice que me quiere mucho y me mandó 2 bomboncitos de strawberry dentro del sobre y óigame, yo bendije al Señor por el amor de ella y me los comí.
Hace unos años atrás, yo recibí una carta. Mire qué cosa interesante. Yo recibí una carta. Cuando la leí, estaba el nombre del remitente. Y luego decía Murcia, España. Murcia, España. ¡Wow! ¡Qué lejos! Cuando abrí la carta, dentro de la carta había una ofrenda de 20 euros. 20 euros, tal vez unos $26. Pero allí estaba esa ofrenda. ¿Sabe lo que me agudizó el corazón emocionalmente? Lo que la carta decía. Mire lo que la carta decía. Yo soy el párroco de la Iglesia Católica de la ciudad de Murcia. Y he descubierto que al otro lado del río también predican la verdad del Evangelio. Óigame, cuando yo leí aquella carta, yo me impresioné, yo me impacté, yo bendije al Señor, porque obviamente si algo nos falta a nosotros los cristianos es vivir dentro del marco de un sentido profundo de tolerancia. Mire, yo tengo un amigo de varios amigos sacerdotes y mira lo que él me dice. Él me dice, el enemigo más grande que tiene la Iglesia Católica en Puerto Rico eres tú. Yo le digo, chico, pero ¿cómo tú me vas a decir una cosa como esa? Me dice, sí, tú eres el enemigo más grande. Porque a ti los católicos te escuchan, a ti los católicos te hacen caso, a ti los católicos te van a ver, a ti los católicos te compran CD. Oye, ¿cómo yo no voy a pensar que tú seas el enemigo más grande si yo quiero que me escuchen a mí, no a ti? El sentido de tolerancia es algo que nosotros los cristianos necesitamos desarrollar. Ahora, fíjese lo que les dije al principio. Les dije que las historias que Marcos cuenta sobre Jesús, los milagros que Marcos cuenta sobre Jesús, es precisamente para traer a la vida de los cristianos una reflexión clara de cuál debe ser nuestro proceder en el peregrinar de la vida cristiana. En el tiempo de Jesús, mucha gente creía en los demonios. Desde luego, había una facción de la religión judía que no creía en los demonios. Esos eran los amigos escribas. Los amigos escribas no creían en la existencia de demonios. Pero los amigos fariseos, ellos sí creían en la existencia de los demonios. Y ellos sí creían que había que tener y desarrollar una capacidad para expulsar a los demonios. Pero ¿sabe cómo el fariseo entendía que se podía expulsar a los demonios? Los fariseos entendían que un endemoniado, un hombre o una mujer endemoniada, estaba poseído por una fuerza poderosa. Y esa fuerza poderosa le gobernaba, esa fuerza poderosa le regía la vida. Pero para expulsar esa fuerza poderosa que había en ese individuo que nosotros denominamos como demonio, era necesario buscar un nombre más poderoso que esa fuerza poderosa para expulsarlo. No sé si me hice entender en ese juego de palabras. Es decir, si el demonio se llamaba Juan Quintín, había que buscar a alguien más poderoso que Juan Quintín para decirle, compadre, váyase de ahí. Ahora, mire qué dato interesante. Marcos nos va a comunicar algo extraordinario. ¿Y qué nos va a comunicar? Que en el tiempo de Jesús ya había fariseos que se entendían exorcistas y habían descubierto que el nombre de Jesús era poderoso para expulsar los demonios. ¿A usted no le parece que eso es extraordinario? ¿A usted no le parece que en la mentalidad de la gente, ¿sabe algo?
aún en la mentalidad de la gente que practica ocultismo, ellos saben que el que está con nosotros es mayor que el que está a favor de ellos. Mire, usted no tiene idea las conversaciones que yo he tenido con gente que practica ocultismo. Me dicen, es que ustedes tienen una cosa tan extraordinaria, es que ustedes tienen un poder tan grande. Mire, yo he tenido la oportunidad de llegar a un lugar donde van a investir a una persona con estos procesos religiosos del ocultismo. ¿Y sabe qué han decidido? Han decidido no hacerlo, porque dicen, la presencia de este que está aquí interrumpe nuestro proceso. Y cuando ellos han ido, yo me he ganado a la persona para Jesucristo. Eso es lo que nos quiere comunicar Marcos dentro de esta historia. Lo que Marcos quiere comunicarnos a nosotros es algo extraordinario. Es que la sociedad religiosa de su tiempo reconocía lo que los pentecostales cantamos hoy. No hay otro nombre sobre todo nombre. Ese es el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que ellos nos quieren comunicar, que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra, por debajo de las aguas, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Desde luego, los discípulos todavía no habían aprendido esto. Los discípulos entendieron que el evangelio era una cuestión de patrimonio personal. Ellos entendieron que el evangelio era una cuestión solamente de un grupito. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Sabe por qué el cristianismo no ha avanzado más? Porque cada vez nos creemos más islas. No sé cuántos han ido a esa área de Canadá que le llaman 1000 islas. Cuando yo he ido por allí, digo, aquí está la más digna representación del pensamiento cristiano, cada cual en su islita, separado. Y no hemos descubierto todavía que la fuerza del poder de la iglesia no está en lo que nos separa, sino en las cosas que nos unen. Amén. ¿Se da cuenta por qué yo no he escuchado a nadie predicar sobre esto? Porque esta es una enseñanza para gente cristiana adulta, para gente cristiana que ha madurado. Porque déjeme decirle algo, todo hombre tiene derecho a sus pensamientos y todo ser humano tiene derecho a llegar a sus propias conclusiones. Y nosotros tenemos la obligación de respetar las conclusiones a las que otros llegan. Ahora, ¿cuándo es que yo debo asumir una postura de defensa de mi fe? ¿Sabe cuándo yo debo asumir una postura de mi fe? De defensa de mi fe. Yo debo asumir una postura de defensa de mi fe cuando veo que el que ocupa el centro de la vida cristiana, que se llama Jesucristo, me lo quieren poner más a la derecha o más a la izquierda. Ahí sí no hay negociación. Cuando alguien quiera venir a decir de Cristo algo que no corresponda a las Escrituras, ahí sí es verdad que no podemos negociar. Yo no puedo negociar el sentido profundo de lo que es cardinal dentro de la experiencia de la fe. Afirmar que Jesús no puede tener poder para sanar, para liberar, para transformar, para redarguir, eso yo no lo puedo aceptar bajo ninguna circunstancia, porque mi deber como cristiano es afirmar que en Jesucristo hay todo poder y que Él es la única alternativa que nos conduce al Padre. Él es el puente que nos lleva a la presencia de Dios. Eso yo no lo puedo negociar. ¿Qué otra cosa yo no puedo negociar? El planteamiento del querigma de la salvación. La salvación adviene solo por Jesucristo.
No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Cuando alguien quiere decirme a mí que Pepe puede salvar, que Juancito puede salvar, que María puede salvar, yo tengo que decirle, no, perdóname, yo lo siento mucho. El único que salva se llama Jesucristo. Pero por lo demás, querido, yo tengo que respetar las conclusiones a las que llegan otros. Desde luego, nuestra naturaleza humana nos lleva a ser muy propensos a condenar lo que no entendemos. Esa es parte de nuestra naturaleza. Lo que yo no entiendo, ahí no me meto. Las preguntas que hago es para condenarlo. Es parte de la naturaleza. Pero no tiene que ser la regla de nuestra vida. Lo que yo no entiendo, lo que debo hacer es simplemente esperar a poder entender. Mire cómo empieza la historia de la vida de Marcos. A Marcos no lo entendió Pablo. Y como no lo entendió, cuando estaba Pablo y Bernabé planificando su viaje segundo misionero, Pablo dijo, Bernabé con nosotros no va. Y Bernabé, que era su tío, le dijo, chico, pero ¿cómo que mi sobrino no puede ir con nosotros si fue al primer viaje y es parte del equipo evangelístico? Dijo, no, con nosotros no va, porque él se puso muy nervioso cuando estábamos en el primer viaje y se puso muy ansioso y por poco nos estropea el viaje. Y yo creo, óigame, como si los seres humanos no tuvieran derecho a cometer errores. ¿Y sabe qué hizo Bernabé? Le dijo, pues mira, Pablo, yo lo lamento mucho, pero yo veo un potencial tan extraordinario en Marcos, que si tú no lo quieres utilizar, entonces bye. Vete tú por tu lado, yo me voy por el mío, y yo sigo trabajando con Bernabé. Y a mí con Marcos, y a mí me parece que Bernabé tomó la mejor decisión. Porque si Bernabé no hubiera tomado esa decisión frente a Pablo, porque a fin de cuentas Pablo era un neófito en ese momento. Pablo estaba iniciándose en la labor misionera, Pablo estaba iniciándose en la labor evangelística, Pablo estaba iniciándose en la labor apostolar y había cometido un gravísimo error, porque ya y sencillamente nosotros somos propensos a condenar lo que no entendemos. Pero necesitamos darnos tiempo. Mire, yo nací en Pentecostés, la experiencia que yo más amo, la experiencia que yo más quiero, la experiencia con la que yo me identifico públicamente, no importa dónde esté, no importa. Ahora, fíjese qué dato interesante. Cuando surgieron los aviones, los pentecostales no entendían esa cosa tan grande, pesada, volando por los aires. ¿Y sabe qué hicieron? La condenaron. ¿Usted se imagina? Condenaron el avión. Y dijeron que si Dios hubiera querido que los seres humanos volaran, nos hubieran dado alas. Hoy en día, si nosotros fuésemos a evaluar la bendición que han sido los aviones para la evangelización mundial, mire, cuando salió el radio, también condenamos el radio. ¿Y sabe lo que hacían algunos pastores? Salían sin anunciarse por los barrios a ver dónde escuchaban un radio. Y donde escucharan un radio que fuera parte de la iglesia, ese se ganaba un año de disciplina automáticamente. ¿Cuánta bendición ha sido la radio para la iglesia? También se condenó la televisión. Y aquí se dieron campañas multitudinarias donde le decían a la gente, traigan los televisores que los vamos a desbaratar aquí. Y con un marrón rompían los televisores. Óigame, de cuánta bendición ha sido la televisión.
Y también fuimos propensos, ¿sabe qué? A condenar el Internet. Y fuimos propensos a condenar como dice arriba, el Facebook. Y también lo condenamos. Y hubo cantidad de gente que me dijo, pastor, que hicieron una página. Sí, la hicimos. Ay, pero metido ahí entre... Óigame, usted no tiene idea de cuánta gente escribe para decirnos cuán bendecidos son por el Señor a través de esta experiencia. Ahorita yo estaba mirando en mi celular el culto de adoración. Óigame, ¿y sabe qué vi? Había 74 personas conectadas a través de la internet disfrutando este culto. De no ser por ello, óigame, si nosotros nos cerramos a condenar todo lo que viene y todo lo que aparece porque no lo entendemos, vamos a perder extraordinarias oportunidades que Dios nos brinda para que el Evangelio sea conocido en lo más recóndito de toda la tierra. El otro problema que nosotros tenemos es que no podemos creer que la verdad absoluta es de nuestra propiedad. Nadie puede abarcar toda la verdad. Nadie puede abarcar toda la verdad. Porque la verdad es una. Y la verdad es Jesucristo. La verdad es Dios. Y ¿sabe lo que dice la Escritura? Que el que tiene a Jesucristo tiene la vida. No plantea el que tiene a Jesucristo y tiene otras ideas. No dice el que tiene a Jesucristo y piensa de esta forma. No, el que tiene a Jesucristo tiene la vida. Por el otro lado, necesitamos entender que tolerancia significa que la verdad habita en muchos lugares. Y que la tolerancia es la acción del amor. A mí me gustan esas versiones viejas, no sé, de la Biblia que usted ha leído probablemente, donde la palabra amor es sustituida por caridad. ¿Alguien ha leído una Biblia de esa, verdad? Que dice, la caridad todo lo sufre, la caridad todo lo espera. A mí me gusta esa expresión, porque caridad no es amor. Caridad es la acción del amor. Es decir, yo puedo decir que amo, pero yo no demostraré mi amor hasta que no lo evidencie con caridad. La caridad es la acción que revela, que expone, que manifiesta el amor. Pues ¿sabe algo, querido? La tolerancia es la caridad. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que la tolerancia, siendo la caridad, siendo el amor, es mayor que la fe y es mayor que la esperanza. Se dice que Voltaire cada rato se encontraba con su rival de pensamientos y le decía, odio lo que dices, pero daría mi vida para defender tu derecho a decirlo. Esa es la tolerancia. Claro que nosotros necesitamos validar nuestra experiencia de fe. Bueno, llevo 35 años respondiendo a preguntas de la gente. Y cuando yo respondo a una pregunta de alguien, no se crea que todo el mundo aplaude. Hay algunos que me condenan. Hay algunos que me censuran. Hay algunos que no les gusta la respuesta que yo doy a otros. Y hay gente que muy bien me han detenido en el camino y me han dicho, óigame, pero ¿cómo a usted se le ocurrió decir? A usted le preguntaron que si esta gente de esta denominación se salva o no se salva. Y usted se atrevió a decir que usted no sabía, que usted no podía decir eso, que a usted no le compete decir quién se salva y quién no se salva. Pero ¿por qué usted no se atrevió a decir con claridad que el diablo se los va a llevar? Y mi respuesta sigue siendo la misma. Dios nos llamó a predicar su evangelio.
Dios no nos llamó a nosotros a comparar nuestra fe con nadie. Dios no nos llamó a nosotros a comparar nuestra experiencia de vida cristiana con nadie. Mire, yo aprendí esto en mi adolescencia, cuando yo estaba en la escuela superior, que allí fue donde yo tuve mi encuentro con el Señor, que allí fue donde yo comencé, óigame, a montarme en las guaguas de la ama todos los días. Todos los días yo me montaba en una guagua de la ama, iba desde San José hasta San Juan predicando a Jesucristo y me bajaba de San Juan hasta San José predicando a Jesucristo, y cuando llegaba a las 8 menos cuarto a San José predicando a Jesucristo, entonces entraba a la escuela. Y una de las experiencias más hermosas que yo tuve fue precisamente con un adventista del séptimo día, que un día me dijo: Moisés, yo ando buscando a alguien con quien yo pueda compartir la vida cristiana, alguien con quien yo pueda orar, alguien con quien yo pueda tener tiempo para leer la Biblia y para entenderla y para bendecir a Dios juntos. Me dice: ¿qué te parece si lo hacemos tú y yo? ¿Qué te parece si por las tardes nos vamos nosotros a nuestra casa o yo me voy a la tuya y sacamos un tiempo para orar, para bendecir al Señor? Y yo le dije: a mí me parece fantástico, claro que sí, pero tiene una condición. Yo me olvidaré de que tú eres adventista y guardas el sábado. Y tú te tienes que olvidar de que yo soy pentecostal y hablo en lengua. Si tú estás dispuesto a aceptarme a mí como yo soy, yo estoy dispuesto a aceptarte como tú crees. De momento me dio: eso lo vamos a hacer así. Y a partir de ese día nos fuimos, todos los días nos íbamos o a su casa o a mi casa, y tomábamos un tiempo hermoso para orar, para leer la Biblia, para bendecir al Señor, para cantar juntos cánticos espirituales. ¿Sabe qué sucedió un día? Un día mientras yo estaba orando en silencio, yo estaba orando calladito, y mientras yo estaba orando, de momento yo escuché a alguien hablando en lengua. Y yo dije: ay bendito, ¿qué pentecostal se habrá metido aquí? Si lo que va a hacer es que va a escandalizar a mi amigo que es adventista, ¿por qué se habrá metido alguien aquí? Cuando yo levanté mi cabeza, allí no había nadie más. Era mi amigo adventista que, bañado en lágrimas, me decía: siento la presencia de Dios que me ha inundado por completo. Mire, yo no tengo por qué pretender cambiar la vida de nadie. Yo no tengo por qué pretender imponer mis ideas sobre nadie. Yo no tengo por qué pretender imponer mi doctrina sobre nadie. Hay un elemento que se llama la gracia del poder del Espíritu Santo, que obra en la vida de los seres humanos. Y cuando un ser humano va en búsqueda de Jesús, ¿sabe lo que dice la palabra? Yo me haré encontrar de aquellos que temprano buscan mi rostro. Amén. Por lo tanto, queridos, nosotros debemos combatir cualquier experiencia religiosa que haga hombres perversos, que haga hombres malos, que haga seres humanos diabólicos, que haga seres humanos corruptos. Nosotros debemos combatir cualquier experiencia que trate de destruir la imagen del Dios invisible que está representada en la persona de Jesucristo. Nosotros debemos combatir, hermano. A mí me encanta la expresión de Jesucristo, del Cristo resucitado, cuando le dice a la iglesia de Éfeso: yo te felicito porque tú aborreces las cosas que yo también aborrezco. Porque a fin de cuentas, lo que Dios aborrece, tú y yo debemos aborrecerlo. Pero Jesús dice: el que no está en contra mía, conmigo es. El que no está en contra mía. Nadie que hable a favor de mí puede hacer daño a la causa del reino. Y cuando yo veo el planteamiento de Jesús, y cuando yo veo lo que Jesús nos dice sobre esta experiencia, ¿sabe lo que nos pone de manifiesto? Nos pone de manifiesto
que la cristiandad necesita, escuche bien, la cristiandad necesita romper con sus prejuicios para poder acercarnos más el corazón los unos de los otros. Se cuenta que un hombre poseía un anillo muy hermoso. Este anillo él lo había recibido de su tatarabuelo. Su bisabuelo lo había usado. Su abuelo lo había heredado. Su padre lo había heredado. Y cuando su padre falleció, él heredó ese anillo que había recibido de tantas generaciones. Y dentro de la historia se dice que el anillo era mágico y que ese anillo cambiaba la conducta de la gente que lo poseía. Pero desde luego él tuvo una dificultad, y es que él tuvo 3 hijos, y a la hora de su muerte él tenía una gran preocupación. Yo quiero el bienestar para mis 3 hijos. ¿A cuál de ellos entonces le voy a dar el anillo? ¿Y sabe qué decidió este hombre? Este hombre decidió mandar a hacer 2 anillos más, idénticos, similares al que tenía. Y llamó al primer hijo y le dio un anillo. Y en secreto llamó al segundo hijo y le dio: este anillo ha pasado de generación a generación y te lo voy a entregar a ti. Y llamó al tercer hijo y le dijo: hijo, este anillo yo lo he usado por toda una vida porque lo heredé de mi padre. Ha pasado de generación a generación y te lo voy a dar a ti. Desde luego, el padre murió. Pero cuando los hijos descubrieron que a cada uno el padre le había dado un anillo, entonces ellos decidieron saber cuál de los 3 anillos era el auténtico. ¿Y sabe algo? Decidieron buscar a un sabio. Vamos entonces a buscar un sabio para ver cuál de nosotros 3 tiene el anillo auténtico. Llegaron donde el sabio, pusieron los 3 anillos sobre una mesa. El sabio los evaluó, los miró detenidamente y desde luego el sabio descubrió el anillo mágico. Él descubrió de los 3 cuál era el anillo generacional. Y sabe, se guardó el secreto. Llamó a los 3 hijos y mira lo que les dijo: ustedes sabrán quién posee el anillo mágico solo por su bondad. El que tenga el anillo mágico sabrá que lo posee porque será bondadoso, amoroso, tierno, amigable, misericordioso. Y empezó a describirle las virtudes de Dios. El que de ustedes se comporte de esta manera, óigame, usted es el portador del anillo mágico. Los 3 salieron de la casa del sabio convencidos que tenían el anillo mágico. Y los 3 se comportaron bondadosos, tiernos, amorosos, misericordiosos. Esto acontece con el Evangelio. A los discípulos se les ocurrió hacerle una pregunta a Jesús. Y le preguntaron a Jesús: ¿cómo se conocerán los cristianos? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Por su fruto los conoceréis. Así es que el verdadero cristiano no es el evangélico. El verdadero cristiano no es el católico. El verdadero cristiano no es el adventista.
El verdadero cristiano no es el bautista, ni el verdadero cristiano es el que pertenece a la iglesia evangélica, ministerio sanador. El verdadero cristiano es el que posee en su vida las virtudes del evangelio, de aquel que nos sacó de las tinieblas para ponernos en su luz admirable. Y si nosotros entendemos el evangelio desde esa dimensión, entonces descubriremos cuán amplio es el amor de Dios, cuán amplia es la gracia de Dios, cuán grande es la misericordia de Dios, porque a fin de cuentas no seremos conocidos por Dios a través de nuestros estilos cúlticos, ni seremos conocidos por Dios a través de las denominaciones, ni seremos conocidos por Dios a través de las sectas a las que alguien pertenezca. A usted no le van a reconocer relación con Dios por la iglesia a la que pertenece. Solo por el fruto usted será conocido. Y si vivimos dentro de la dimensión del fruto, del amor, de la misericordia, de la compasión, de la bondad, de la templanza, si vivimos bajo el fruto de la esperanza, si vivimos bajo el fruto de la tolerancia, óigame, indistintamente la denominación a la que usted pertenezca, usted es parte del cuerpo de Jesucristo. A fin de cuentas, la Biblia dice, en la eternidad habrá un solo rebaño y un solo pastor. En cierta ocasión, Jesús conversó con una mujer en el pozo. La mujer tenía un mar de inquietudes. Provenía del movimiento de los samaritanos. El único problema es que los asirios habían invadido el norte de Israel, y que en aquella invasión los asirios contaminaron a 10 tribus de Israel, al punto de que esas tribus desaparecieron. Desde luego, cuando los asirios pusieron en libertad muchos años después a las tribus de Israel, ya no había un solo judío puro, no había una sola judía pura. Todos los judíos eran mestizos, se habían mezclado con las distintas etnias del mundo asírico. Los enviaron para Israel de nuevo, porque ellos querían llegar a Israel. Cuando llegaron a Israel, descubrieron que los que habían estado cautivos en Babilonia por 70 años se habían mantenido puros, y desde luego, como ellos se mantuvieron puros, no aceptaron a los samaritanos. Es como los puertorriqueños que aceptan a los neoyorricanos nada más que cuando son peloteros, boxeadores, artistas. Entonces son nuestros. No saben hablar español, pero decimos que son nuestros. Ah, sí, es un astronauta, ese es puertorriqueño. No ha pasado por Puerto Rico, pero es puertorriqueño. Pero si no es de lo que nosotros queremos, entonces decimos, es neoyorrica. Lo mandamos para el norte inmediatamente. Así vivieron los samaritanos. ¿Qué les costó? Les costó irse al monte Gerizim y allí levantar un templo. Les costó desarrollar un sistema cúltico sincrético, porque a fin de cuentas no eran permitidos en la experiencia de la adoración judía. La falta de tolerancia hacía, oiga bien, la falta de tolerancia por los judíos hacía que los samaritanos no pudieran crecer en la fe, que los samaritanos no pudieran conocer al Dios de Israel. Ellos amaban al Dios de Israel, pero ya y sencillamente la falta de tolerancia de Israel los mantenía totalmente separados de la comunión. ¿Y sabe qué sucedió, queridos? Al final
apareció Jesús. Y aquella mujer le hizo una pregunta a Jesús. Jesús, nosotros adoramos en el monte Gerizim y los judíos adoran en el templo. Jesús, dime, ¿dónde es que se da la verdadera adoración? ¿La verdadera adoración se dará en el templo o la verdadera adoración se dará en el monte Gerizim? ¿Y sabe qué contestó Jesús? Dijo, mujer, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y tales adoradores el Padre busca. Aleluya. Mire, déjeme ver cómo yo camuflajeo un poco la historia, pero le voy a decir la verdad. Pero mire, era necesario pasar por Samaria. Mire cómo ya la voy a camuflajear. Alguien se me acercó hoy en uno de los cultos de la mañana y me dijo, pastor, invité a un amigo. No sé si llegue porque es bien escéptico. No cree ni en la luz eléctrica. Lo invité y me puso muchos peros. Pero vamos a ver si llega. Bueno, ojalá llegue. Yo hablaba en esta mañana de la conciencia social de Jesús para hacerle entender al ser humano cuánto vale, para que el ser humano se levante de su caída. Y cuando yo terminé de predicar, se me acercó esta persona y yo dije, válgame Dios, vamos a ver qué me va a decir. Me dice, mire, yo le voy a decir algo a usted. Y yo, sí, ¿cómo no? Dime. Me dice, así como usted predicó a Jesús hoy, así es como yo lo entiendo. Así es como yo lo acepto. Y yo tengo que confesarle que así como usted habló de ese Jesús hoy, así es como yo quiero decir que Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Usted no tiene que preocuparse por la forma y manera como otros piensan, como otros creen. La verdad no grita, la verdad convence. Usted no tiene que caer en la histeria de pensar. Oiga, yo leí una vez una anécdota de un misionero que fue llevado a una región en Centroamérica, y entonces el brujo de esa comunidad era el que mejor casa tenía, y desde luego los hermanos de la comunidad querían acomodar al misionero en la mejor casa, así que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, lo único que nos queda como alternativa para poder acomodar al misionero en la mejor casa es hablarle al brujo a ver si nos alquila su casa. Hablaron con el brujo y el brujo les alquiló la casa. Desde luego ellos fueron a buscar al misionero al aeropuerto y empezaron a hablarle de cómo habían preparado la campaña, de cómo habían preparado la actividad, de cómo todo estaba desarrollado. Pero al final le dijeron, pastor, le tenemos una noticia que no sé cómo usted la va a tomar, cómo usted va a manejarla. Y dice, dígame, no importa. Dice, es que verdad, en nuestra comunidad no hay hotel, en nuestra comunidad no hay siquiera nada donde lo podamos poner, donde usted se merezca. Y el único que tiene una buena casa en nuestra comunidad es el brujo. Pero nosotros se lo queremos advertir. Queremos advertirle que usted va a estar esa semana en la casa del brujo para que usted tenga mucho cuidado. Y él dijo, no, perdonen. A mí no me tienen que advertir nada. Díganle al brujo que yo voy a estar una semana en su casa. Que tenga mucho cuidado conmigo, porque yo lo puedo transformar con el poder del evangelio. Y dentro de la historia se dice que al final el brujo había recibido a Jesucristo como Salvador. No tengamos temor, no tengamos preocupación, no tengamos una postura de intolerancia a la gente que no piensa como nosotros. La Biblia dice que al que sale a buscar al Señor de mañana, Él se le hace encontrar en el camino. Y yo conozco decenas de testimonios de gente que salió a buscar a Jesús y lo fueron a buscar por un lugar, y lo fueron a buscar por otro, y lo fueron a buscar por otro,
Mire, aquí hay una hermana querida, la vi esta mañana en el culto de las 8 de la mañana. Un día ella llegó aquí hace más de 23, 24 años. Cuando pasó por la puerta, yo la saludé y le pregunté si había venido otras veces. Me dijo, no, esta es la primera vez. Le digo, ¿alguien la invitó? Y me dijo, sí, me invitó María. Y claro, cuando me dijo que María la había invitado, yo pensé que había sido alguna de las Marías de la iglesia. Le dije, ¿cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? Me dice, no, María, la madre de Jesús, me invitó. Y yo le dije, que ella la invitó. Me dice, sí, pastor, a mí me invitó María, la madre de Jesús. Y yo, pero ¿cómo es eso? Venga aquí, siéntese. Me fui por allí en una esquinita y me senté, explíqueme eso. Me dice, anoche yo tuve un sueño. Y en el sueño se me apareció María. Y sabe que me dijo, ve a la iglesia evangélica Ministerio Sanador. Allí te encontrarás con Jesús. Y hace 23, 24 años, esta mañana estaba sentadita por aquella parte allí, adorando al Señor. Oiga, cuando yo llegue al cielo, yo le voy a decir, gracias, María, por ¡qué preocupación! ¡Qué preocupación yo tengo que tener! Si el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Si el que está con nosotros es el puente para comunicarnos con Dios. Aprendamos el secreto de la tolerancia. Aprendamos la virtud de no condenar. Aprendamos la virtud de no juzgar a nadie. ¿Y sabes qué? Veremos a Dios hacer milagros con solo proclamar que Jesucristo es el que salva, que Jesucristo es el que sana, que Jesucristo es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego, y que Jesucristo es el que vuelve por segunda vez. El Señor me lo bendiga. El bíblico, dentro de su narrativa, es la obligación que tenemos todos los cristianos a vivir dentro del marco de la tolerancia. Y desde luego, a mucha gente tal vez se le dificulte el hecho de que dentro de las doctrinas, dentro de los dogmas y dentro de las experiencias de nuestra fe, necesitamos vivir dentro de un marco de tolerancia. Dentro de la historia del documento de Marcos, uno encuentra una serie de información interesantísima sobre el documento. Número uno, no podemos olvidar que los nombres de los evangelios fueron puestos posteriormente. Al inicio no tenían nombres. Y desde luego, dentro de las Escrituras, encontramos que el Evangelio según San Marcos tiene Quiero compartir con ustedes del capítulo 9 de Marcos, el verso 38 al 40. Marcos, capítulo 9, verso 38 al 40. Y quiero que lea conmigo la palabra del Señor. Dice la Escritura: Maestro, dijo Juan,
vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Este es uno de esos pasajes bíblicos donde yo les tengo que confesar lo siguiente. Cuando yo quiero oír sobre este pasaje bíblico, siempre he tenido que predicarlo yo. En todos mis años como pastor y en todos mis años en el Evangelio, nunca he escuchado a nadie predicar sobre este pasaje bíblico. La razón puede ser diversa, pero desde luego lo que hace imperativo este pasaje, ese título, porque llana y sencillamente en la misma escritura se da a entender que hubo una persona llamada Marcos, que este Marcos era sobrino de Bernabé, que fue compañero de Pedro y que fue el mismo que en un momento dado Pablo y Bernabé discutieron por él, porque a fin de cuentas a Pablo no le interesaba andar con Bernabé. También es interesante saber que este documento, el Evangelio según San Marcos, siempre estuvo vinculado a Marcos, a tal punto que grandes teólogos de los primeros años, como Papias, como Justino el Mártir, como el mismo Irineo, como el Canon Muratori, todos y cada uno de ellos apuntaba y decía que el autor de este evangelio había sido Marcos. Ese muchacho a quien Pablo despreció porque se acobardó en un momento dado, más adelante se convirtió en un extraordinario proclamador del evangelio. Ahora, algunos de los pensadores bíblicos, cuando hablan de Pedro, cuando hablan del evangelio de Marcos, dicen que Marcos es como si Pedro estuviera narrando sus propias historias, sus propias vivencias con respecto a Jesucristo. Y desde luego, dentro de ese contexto, se plantea el propósito del Evangelio según San Marcos. Y uno de ellos es responder a los problemas del presente. Es decir, el libro de Marcos se escribe para responder a una serie de dificultades que los cristianos tenían en el momento en que ellos se estaban desarrollando como iglesia en el primer siglo, y desde luego para responder a esos problemas lo que hizo Marcos fue pensar en los dichos y en los hechos de Jesús para a través de ellos vincularnos a nosotros con el propósito de Dios. Es todavía lo que nosotros hacemos, porque cada vez